esta parte aplica más para pacientes pediátricos, pero en los pacientes adultos, si no ha tenido ningún tipo de manifestación, se puede determinar como un hallazgo incidental, que es el páncreas diviso o páncreas doble. Puede haber tejido pancreático aberrante y básicamente pues, es un defecto en la embriología, en el proceso de embriogénesis, cuando el páncreas se ve como doble, pero que si no da ninguna patología de obstrucción, pasa desapercibido. Entonces, por eso pues, son patologías que casi no se hacen evidentes. La agenesia, pues esto sí es algo grave, está relacionado con otras patologías o malformaciones que tienen implicaciones usualmente a nivel de la vida del paciente. Entonces, no se presentan igual con expectativa de vida. La parte del páncreas anular, que es el páncreas aberrante o ectópico en forma de anillo, que también generalmente, si no obstruye el duodeno, puede pasar desapercibido. Entonces es un páncreas que va a rodear esta porción duodenal, lo puede como atrapar, pero que puede estar implantado de esta forma y el paciente nunca saber, o que si obstruye esa porción, usualmente da sintomatología de obstrucción, hay que llevar al paciente a cirugía, retirar esta parte del tejido que está obstruyendo la porción duodenal o hacer una cirugía derivativa. Entonces derivar esta parte proximal a la parte distal y dejar esta parte sin reseccionar para evitar pues, complicaciones de desimplantar esta parte que está aberrante ahí. Pero todo se da siempre y cuando de patología de obstrucción. De resto se deja in situ, se deja quieto porque no tiene manifestaciones en el paciente. Entonces, dentro de las patologías en sí, importantes son estas desde el punto de vista quirúrgico. Las pancreatitis. Entonces tenemos pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, las dos principales. La pancreatitis aguda se consideran como reversibles, es decir, que en el momento en que se ataque la causa por la cual se está inflamando el páncreas, puede tener un efecto positivo en el paciente y el curso de la enfermedad se detiene. ¿Por qué? Porque esto puede causar que el tejido se dermatice, se necrose y posteriormente causarle al paciente graves problemas hasta llevar al paciente a una pancreatectomía o la muerte, porque las lesiones pancreáticas son bastante graves. Primero el paciente empieza con una inflamación a nivel del tejido pancreático, esto va a progresar posteriormente si no se trata la causa a una necrosis de ese tejido pancreático. Lo que les mencionaba, el 80% de los casos de colelitiasis van a relacionar en el páncreas pancreatitis aguda, ¿verdad? Porque va a obstruir esa parte del drenaje. Y las pancreatitis también se dan por alcoholismo, ¿verdad? O sea, no solo por la presencia de cálculos a nivel de la vía biliar, sino que hay unas pancreatitis de origen alcohólico. Las personas que consumen este tipo de bebidas de forma exagerada tienen componentes a nivel metabólico y los pacientes pueden llegar a presentar a futuro pancreatitis o también asociados, por ejemplo, al consumo de fármacos, sobre todo los diuréticos, los encargados de ayudar a los pacientes por algún problema que tengan, que no pueden hacer micción. Entonces ahí están todos estos fármacos o también componentes genéticos. Por traumatismo también se puede inflamar el páncreas, puede ser por un trauma cerrado de abdomen, por los cálculos que ya mencionamos, lesiones posoperatorias también, vasculares, que exista componentes a nivel arterial, que baje un coágulo, por el torrente sanguíneo también pueden generar esto, o por procesos infecciosos asociado a virus o asociado también usualmente a componentes infecciosos en otros órganos. Entonces, pero la mayoría de las pancreatitis se asocian a colelitiasis y alcoholismo. Son los dos principales factores, es decir, el 80%. ¿Qué pasa? Pues hay una obstrucción de los conductos pancreáticos, básicamente. Entonces
Si es por cálculos, los cálculos se impactan en la ampolla de Barker, no va a drenar esa secreción pancreática de enzimas, de pepsinógenos, todo lo que incluye para ayudar en el proceso digestivo y por lo tanto pues se va a inflamar el páncreas. Hay que mirar específicamente el causal para atacarlo, para evitar destrucción del órgano, porque el paciente generalmente empieza con un dolor que se va a irradiar hacia la espalda, un dolor bastante fuerte. El paciente consulta, hay que realizar toda la clínica, la imagenología. Si es por colelitiasis, tratar la colelitiasis, y si es por alcoholismo, pues dejar que empine el codo, ¿verdad? Porque pues va a terminar mal el paciente. En un estadio crónico, usualmente ya la inflamación se puede convertir en necrosis. Entonces ya el pronóstico del paciente es diferente porque ya va a existir tejido fibroso en esa parte pancreática. ¿Con qué se asocia? Igual con alcoholismo y colelitiasis, pero ya en la etapa crónica de la enfermedad. Entonces básicamente estos pacientes van a estar asociados a malnutrición, a déficit proteico, todos los problemas pancreáticos pues también van a influir en el proceso digestivo, se van a obstruir los conductos pancreáticos, usualmente en la pancreatitis por alcoholismo, el páncreas va a estar fibrosado, no va a tener su textura normal, la morfología va a cambiar y ahí pues básicamente se va a ver afectada la parte endocrina y la parte exocrina. Los islotes pancreáticos se van a también a deteriorar y pues no van a cumplir esa función. ¿Qué va a presentar el paciente? Diarrea o esteatorrea, presencia de componentes lipídicos a nivel de la materia fecal, también diabetes o presentación de pseudoquistes. Si ya está obstruido esa parte del conducto pancreático principal, generalmente lo que se hace es una pancreatoyejunostomía. Se puede derivar este conducto pancreático hacia la parte del yeyuno para que drene directamente la parte endocrina y la parte exocrina posteriormente. Entonces ahí pues sería hacer una cirugía derivativa con el yeyuno asociado acá a este tejido pancreático, que después miramos las técnicas. Dependiendo de las células presentes en esa parte del tejido pancreático, se pueden formar tumores. Entonces, los tumores como los insulinomas, que se van a generar en las células beta, también se presentan, no son tan frecuentes, pero se pueden dar. Esto se determina a través de imagenología de alta resolución. El paciente puede presentar episodios de hipoglicemia, básicamente, que es lo que lleva a hacer un estudio profundo, puede perder la conciencia, puede tener varios episodios de desmayo, básicamente, porque ataca acá la parte de las células beta. Entonces son pacientes que pueden tener daños cerebrales, por lo que ocasiona esta hipoxia y hay que llevar a un tratamiento rápido del paciente y, si es necesario, la extirpación quirúrgica del tumor. Puede terminar en una pancreatectomía parcial, igual que los glucagonomas o los somastotinomas. Si están originados acá en las células alfa, pueden generar también presencias de tumores. Igual los pacientes pueden presentar dermatitis. Esta dermatitis puede migrar y afectar las piernas, el peritoneo también, afectar la parte de la mucosa oral, como la estomatitis, diabetes. Entonces generalmente se extirpa el tumor primario, mirar si hay metástasis o no, para decidir pues si aparte de la extirpación necesita tratamiento adicional y suplementos de zinc para mejorar la dermatitis, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la piel. Pero lo primario en este tipo de tumores es la extirpación quirúrgica, usualmente en los dos primeros. En los somastotinomas, generalmente son pacientes que se manejan por quimioterapia. No es tan factible la extirpación quirúrgica de la masa, pues porque la reducción no es viable por los efectos secundarios que le puede llegar a tener al paciente, pero sí con quimioterapia se puede ayudar a disminuir el tamaño. Estos dos tampoco son frecuentes.
A nivel del páncreas endocrino, ¿qué pasó, Laurita? ¿Ahí? ¿No? El páncreas endocrino, entonces, se puede afectar estos componentes a nivel de la secreción endocrina. Uno de los principales factores es el estrés, ¿sí? Porque se bajan las defensas, interfiere ya en el proceso de reacción del paciente. Son pacientes que van a estar predispuestos a contraer muchas infecciones, usualmente de origen respiratorio, neumonías a repetición, pacientes que tienen alterado ya la parte de la producción de insulina. Entonces pueden tener disminución de la visión, calambres frecuentes, pacientes con infecciones recurrentes, que es un cuadro bastante frecuente que lo lleva, por ejemplo, a cuadros de hospitalización repetitiva, al igual que la disminución de la fuerza muscular. Y en los más pequeños es evidente la parte del desarrollo de la estatura. Importante atacar el estilo de vida del paciente, reposo, no exagerar en la exposición al estrés. Se puede consumir, dependiendo del tipo de diabetes, hipoglucemiantes o administración de insulina, dependiendo de lo que determine la parte tratante. Es muy importante el ejercicio, el cambio de dieta, el estilo de vida saludable, la educación del paciente y el seguimiento periódico para determinar esos niveles periódicos de azúcar en sangre. Entonces, al paciente se le debe relacionar con una educación especial, pues, para saber su condición y que no vaya a tener problemas asociados más adelante. Dentro de los tumores también tenemos los cistoadenomas, que tampoco son frecuentes. Los más frecuentes son los carcinomas, pero los cistoadenomas se pueden presentar como tumoraciones benignas, usualmente de la parte primaria, con formas de quistes. El problema es que si se llegan a romper, pues toca llevar al paciente a cirugía, porque la parte de la secreción pancreática se puede afectar ahí. Dentro del carcinoma, este carcinoma pancreático está ligado con el tabaquismo, la dieta alta en lípidos, proteínas, pero no de origen sobresaturado, ¿sí? Proteínas no aptas para el consumo humano, y el 65% de estos tumores se sitúan en la cabeza pancreática. Entonces se podría hacer una pancreatectomía a nivel de esa cabeza del páncreas y posteriormente derivar esa parte con el yeyuno, es decir, una pancreato-yeyunostomía. Mirar cómo está el estado del colédoco, hay que mirar el tamaño de la lesión, las metástasis que existen para hacer un tratamiento importante. Dentro de los no neoplásicos, los pseudoquistes se pueden presentar como colecciones. Usualmente se van a presentar a nivel de la parte de los conductos pancreáticos. Entonces, la idea es que el quiste no se rompa y que, si es quirúrgico, pues llevar y drenar ese quiste para evitar de pronto una peritonitis secundaria. Son pacientes que van a presentar dolor abdominal, que básicamente pues hay que tratar ese dolor abdominal, hacer estudios complementarios, determinar si son pacientes que se les puede hacer la resección de esos quistes y hacer un sistema de drenaje, o dejar un dren ahí en esa parte por contractura, y posteriormente hacer la cirugía derivativa con el yeyuno. El adenocarcinoma ductal o el cáncer de páncreas es una patología con bastante incidencia y muerte de forma exagerada, es decir, que cuando se hace evidente, más del 95% de los pacientes mueren. ¿Por qué? Porque es un órgano que está ubicado en la trascavidad de los epiplones y está protegido por el estómago. Entonces, cuando da sintomatología es cuando ya está en la etapa final de la enfermedad, porque se va a confundir inicialmente con un cáncer de estómago y no con cáncer de tejido pancreático. Entonces, la expectativa de vida incluso es de 18 a 20 meses. No tiene una expectativa muy amplia cuando ya se detecta.
Depende de la comorbilidad que tenga el paciente, depende de la edad. Se podría pensar en una pancreatoduodenectomía, mirar cómo está el píloro o quitar totalmente el páncreas. Esto se llama una cirugía de Whipple, que después la vemos. Entonces son cirugías bastante drásticas y mutilantes, muy grandes, que hay que mirar pues la edad del paciente y el estado, y si son pacientes que soportan este tipo de reconstrucciones, o si el paciente al contrario solo es un tratamiento paliativo para mejorar el dolor, mejorarle la calidad de vida, pero pues son pacientes que ya son lesiones inoperables, entonces por eso no se deben realizar en estos casos básicamente. La edad, usualmente a nivel de la sexta década de la vida es donde se presenta con mayor frecuencia, más en los hombres, más en los fumadores, se asocia con diabetes mellitus, alcoholismo y pancreatitis, una asociación bastante importante para presentarla, y el consumo de grasas saturadas. Entonces, a los que les gusta el cigarrillito, en la etapa joven no tiene ninguna redundancia, ya después de los 70 años empieza a calar todas las enfermedades, no hace ejercicio, no sirve, el que peca y reza no empata. Entonces es una epidemiología que se ve en esta etapa de la vida y que básicamente pues tiene un comienzo insidioso, molesto, es decir, que no se relaciona al principio con un CA de páncreas. El paciente pues está perezoso, anoréxico, empieza a perder peso, igual que el cáncer de estómago, náuseas y vómito, sobre todo en los tumores de cabeza pancreática, icterocoluria y acolia. Entonces pueden presentar coloración amarilla de la piel, a nivel de las heces fecales, por ausencia de la bilis, porque como está obstruido el orificio de drenaje, usualmente se presenta de esta forma. Ya posteriormente, cuando está con metástasis el paciente, usualmente ya cruza con cuadros de diabetes, hepatomegalia, se empieza a crecer las vísceras, se puede palpar la vesícula también por obstrucción de esa vía biliar, y ya pues el paciente está en un estadio avanzado. Mirar la metástasis, si es hepática, pulmonar, peritoneal, a través de la vía hematógena o ganglionario, pues ya el pronóstico es menor. Si hay infiltración a nivel del componente vascular, la comorbilidad del paciente, si solo se le va a manejar el dolor, y solo los pacientes son quirúrgicos cuando el estado en general no es malo, es decir, un paciente que tiene todavía por qué vivir, un paciente que no tiene comorbilidades, que realmente vale la pena operar el paciente porque va a salir adelante, se realiza el procedimiento. De resto solo se hace paliación, se va a manejar el dolor y no se lleva al paciente a cirugía. Entonces esas serían las indicaciones quirúrgicas para realizar las pancreatectomías. ¿Listo? Nos quedaría pendiente la parte de patologías pancreáticas, no, la parte de las técnicas quirúrgicas, que eso lo vemos después del parcial. Sería técnicas quirúrgicas, vaso, hernias, glándulas del cuello, y terminamos. ¿Listo? Eso sería lo que falta de cirugía general. ¿Qué van a hacer ahorita para recoger la otra nota? Pues hoy se cierra, ya el 50% del fundamento se cerró. Cirugía general lo cierro hoy, el otro 50%, porque pues la próxima clase no hay clase. Tienen que venir de forma obligatoria, ya ustedes saben, pero pues no hay clase. Son las 4:42.